Hola de nuevo, bienvenidos a esta lección del curso de AutoCAD. En esta ocasión me gustaría comentaros algunos conceptos básicos a la hora de usar este programa. Lo primero que nos encontramos cuando abrimos AutoCAD es esta pantalla de inicio en la cual vamos a tener tres apartados fundamentales. El primer apartado nos va a permitir crear un proyecto desde cero, sería iniciar un dibujo para un nuevo diseño. También vamos a poder abrir cualquier tipo de documento que tengamos en una unidad de almacenamiento, ya sea en la nube o una unidad externa como un disco duro, un pendrive o incluso en nuestro propio equipo. Y en la parte central vamos a encontrar un apartado muy interesante en el cual tenemos disponibles los últimos proyectos que hemos abierto con AutoCAD, los proyectos en los que estamos trabajando habitualmente o en las últimas sesiones. En la parte derecha vamos a tener un apartado para algunos avisos del programa sobre novedades, sobre, si iniciamos sesión también nos va a permitir tener un acceso directo a nuestra cuenta de Autodesk. Esto es un poco opcional el uso de esta parte derecha. A mí ahora mismo lo que nos va a interesar principalmente es la creación de un nuevo documento o la apertura de un proyecto en el cual estoy trabajando, ¿no? Que haría desde esta parte central. Si el proyecto no aparece como documento reciente, siempre vamos a tener la opción de abrir archivos y localizar el directorio exacto donde se encuentra el citado archivo. Deberá ser un archivo en formato DWG, que es el formato de edición o de trabajo de AutoCAD. Lo que vamos a hacer nosotros en esta lección de conceptos básicos es iniciar un dibujo desde cero, por lo tanto hago clic en este iconito. Si quisiera usar alguna de las plantillas predeterminadas que vienen con el programa o si tuviese alguna creada yo previamente, podría seleccionarla también desde este menú. Ahora no vamos a entrar en ese aspecto, que es un poquito más avanzado, y vamos a crear un dibujo desde cero. Vale, una vez dentro de la interfaz, lo primero que haremos o lo que os aconsejo como usuario del programa es que si no vais a usar, por ejemplo, esta rejilla que tenemos en la parte del fondo del proyecto, la desactivemos si no va a ser necesaria, ya que nos va a permitir dibujar de una forma un poquito más limpia, con un fondo homogéneo y sin ningún tipo de trazado. Entonces simplemente con la tecla F7 o mediante este icono vamos a desactivar la visión de la rejilla. También lo primero que vamos a llevar a cabo es la elección de las unidades de dibujo, por lo tanto escribimos unidades intro y vamos a establecer unas unidades, por ejemplo, en metros. También podemos determinar la precisión, este valor es el que nos indica cómo vamos a introducir los datos en el programa, es muy importante. Vamos a establecer, por ejemplo, 2 decimales, que es bastante cómodo y lo más común dentro de nuestro sector de la arquitectura y del diseño de interiores. Vamos a aceptar, ya estaría configurado parte de ese espacio de trabajo. En esta lección sobre los conceptos básicos del programa me gustaría que viésemos principalmente las herramientas más habituales, las que solemos usar en nuestro campo de actuación y por lo tanto no vamos a entrar en detalle en funciones avanzadas y lo que sí me gustaría es hacer gran hincapié en la facilidad de uso del programa ya que presenta una interfaz muy intuitiva. Es una interfaz similar a la que pueden usar otros software como podría ser Microsoft Word mediante un esquema de menú de pestañas organizado por categorías. Vamos a tener las distintas herramientas que se pueden usar, ¿no? Las distintas funcionalidades dentro del programa. Habitualmente, la mayor parte del tiempo vamos a estar en la primera pestaña llamada Inicio y donde vamos a encontrar casi todo lo necesario para llevar a cabo lo que sería el diseño o el dibujo técnico asistido por ordenador con AutoCAD. En estas últimas versiones del programa hay algo bastante interesante y es que cuando nos posicionamos encima de algunas de las geometrías de dibujo, como por ejemplo, pues no sé, el círculo, ¿no? Si yo mantengo el cursor superpuesto en el icono, voy a ver en detalle cómo se dibuja, ¿no? Aquí nos está indicando que primero hay que hacer un clic para establecer el centro de la circunferencia o del círculo y un segundo clic para determinar el diámetro ya final del mismo, ¿no? Marcando ese radio que nos permitirá establecer tanto la posición del círculo como su dimensión final. Si además queremos ampliar algo más de información, pulsando F1 vamos a tener un acceso directo a información detallada sobre este comando, que en este caso es el comando círculo. Aquí podemos ver un poquito más de información de cómo se usa la herramienta y esto me parece muy interesante, sobre todo para aquellos usuarios que estéis comenzando con el programa y queréis
bueno, trastear o investigar un poquito para qué sirve cada una de las herramientas del mismo, simplemente debéis posicionaros encima de cada una de ellas y aprender poco a poco las distintas funcionalidades del programa, ¿no? Es un proceso bastante pues divertido, ¿no? El ir descubriendo para qué sirve cada una de las herramientas, haciendo pequeños ejercicios y prácticas, probando bueno, las distintas funcionalidades del programa. De todas formas, yo durante la formación iré empleando todas y cada una de estas herramientas, o por lo menos las que son de mayor utilidad, y vais a entender fácilmente y de una forma gráfica y directa para qué sirven y cómo se usan estas funciones que, bueno, que son imprescindibles para el uso fluido del programa. Y comento que la interfaz de AutoCAD es muy sencilla, ya que presenta una estructura bastante clara y directa, en la cual organiza mediante ámbitos, ¿no? Bastante específicos cada una de las funciones del software, ¿no? De AutoCAD. El primer bloque hablaría de herramientas de dibujo como tal. Es imprescindible que uséis estas distintas herramientas o comandos para poder hacer los distintos trazados que van a conformar vuestra documentación técnica. Fijaros que AutoCAD siempre muestra como un pequeño desplegable con iconitos un poquito más pequeños. Esto os está indicando un poco la jerarquía o la importancia de cada una de las herramientas. Las que tienen un tamaño mayor suelen ser las que tienen un uso más común dentro del programa, de las que los usuarios suelen usar habitualmente. Sería una forma de, ¿no?, demostrar mediante porcentaje de uso y una correlación con la dimensión del icono, pues las distintas funciones. Por eso, por ejemplo, línea aparece en primer lugar, con un gran tamaño, polilínea también, incluso círculo y arco. Son herramientas que se usan muchísimo. Sin embargo, si desplegamos, hay algunas funcionalidades, como por ejemplo pues esta hélice o el toroide, ¿no?, o la arandela, que no tienen una utilidad tan común, por lo tanto están un poquito más ocultas. El segundo bloque hace mención a las modificaciones y transformaciones de los distintos elementos que hemos dibujado previamente, como podría ser una línea, una circunferencia, un arco, los distintos elementos de dibujo. Por lo tanto, el segundo bloque nos va a permitir modificar en el sentido de que vamos a poder mover, copiar, girar, hacer simetrías, escalados de las distintas partes del dibujo. Por lo tanto, estos dos módulos se van a complementar muy bien entre ellos. El tercer bloque hace mención a lo que sería acotación y anotación de la información que tenemos en el proyecto. Es una forma de poder mostrar en detalle cuáles son las dimensiones, las medidas de cada uno de los elementos que estamos dibujando en nuestro plano. El cuarto bloque es muy importante, es el que nos va a permitir gestionar y trabajar mediante el sistema de capas que veremos durante el curso. Esto nos permite llevar a cabo el proyecto de una forma bastante ordenada y sistemática y nos va a facilitar muchísimo el trabajo posteriormente con AutoCAD. El quinto bloque hace mención al mundo de los bloques de AutoCAD, tiene una gran importancia también, es una forma de agrupar geometría y establecer bueno, elementos que tienen características similares. Por poner un ejemplo, un bloque podría ser una silla en el proyecto, podría ser una puerta o una ventana, ¿no? Cualquier elemento que entendemos que es una agrupación de distintas líneas y se comporta de forma unitaria, ¿no?, dentro del proyecto. En este sexto bloque encontramos las propiedades. Las propiedades hacen mención a cómo son las propiedades de los elementos que usamos en el proyecto de dibujo, y principalmente en el dibujo técnico lo que nos va a importar es el color del trazo, el grosor de ese trazo y el tipo de trazo, ¿no? Esos son los parámetros fundamentales. Luego hay otros parámetros como la transparencia o el nivel de opacidad de un elemento también interesantes, pero principalmente los tres elementos a la hora de determinar las propiedades de una línea o de un elemento gráfico, podría ser un punto, una circunferencia, un arco, cualquier tipo de dibujo, va a ser establecer tanto el color como el grosor como el tipo de trazado, ¿vale? Un trazado continuo, discontinuo, hay distintos tipos de trazo. Bueno, luego encontramos el apartado de grupo, que es algo similar al bloque, es una agrupación de objetos, lo veremos en detalle, y el apartado de medir, copiar elementos, cortar y cosas un poquito ya más accesorias. Esto lo veremos un poco por encima porque no tiene mayor relevancia dentro del programa. Por lo tanto, la principal pestaña que vamos a encontrar en cuanto a herramientas es la de inicio. Durante la formación que vais a abordar en breve hablaremos sobre algunas de las otras pestañas como inserción, anotar, bueno, paramétrico, vistas.
Son distintas pestañas, pero ya tienen un uso un poquito más específico. No se suelen usar a diario con el programa, son bueno, para determinados procesos un poquito más avanzados. De momento, para esta lección, el apartado de inicio nos bastaría, o para hacer pequeños proyectos que no tengan gran complejidad, como es el caso de estos ambientes interiores y diseños ya tipo decoración, ¿no? Interiorismo. Con este primer menú, la verdad es que vamos a tener, se podría decir que el 90-95% de las funcionalidades necesarias para poder representar y dibujar nuestras ideas y diseños. Justo en la parte inferior a estas herramientas tenemos las pestañas que nos están indicando lo que sería el archivo en sí, ¿vale? Cada una de estas pestañas hace mención a un proyecto, a un archivo DWG como tal. Ahora mismo yo no he guardado, lo primero que debería hacer cuando inicie un proyecto es guardar por seguridad. Vamos a guardar este proyecto de ejemplo aquí en el escritorio, vamos a poner por ejemplo proyecto 1, vamos a poner este nombre y guardo. Fijaros que automáticamente el nombre del archivo ya ha cambiado, ya tiene un directorio asignado, está en mi escritorio y se llama proyecto 01. Si yo crease un nuevo proyecto, otro archivo, vamos a crear uno nuevo, abrir, ¿veis? Tengo un segundo proyecto aquí, esto sería un segundo archivo, otro proyecto independiente. Esto es bastante cómodo porque de esta forma yo puedo tener varios proyectos abiertos de forma simultánea, puedo tener este y este. Vamos a desactivar. Vamos a crear aquí alguna geometría y fijaros que puedo pasar de uno a otro, incluso hacer copias, ¿no?, de elementos. Podría hacer control C o comando C en Mac y control V o comando V y pegar elementos de un archivo a otro. La primera pestaña hace alusión a la ventana de inicio, la que veíamos al comienzo de la lección, en la cual podemos crear archivos nuevos o incluso abrir los últimos proyectos, lo que veíamos anteriormente. Pero es muy sencillo movernos por las distintas pestañas y abrir distintos proyectos. Por ejemplo, el dibujo 2, si ya he trabajado, he terminado la edición de este proyecto, podría cerrar la pestaña y evidentemente AutoCAD me pregunta, me pide que si quiero guardar los cambios dentro de este proyecto. Yo en este caso no voy a guardar, damos a no y seguimos trabajando en el proyecto 01. Bueno, en esta parte de aquí, bajo las pestañas, tenemos la posibilidad de trabajar con las distintas vistas del proyecto. Fijaros que habitualmente vamos a trabajar en una vista superior, sería una vista en planta de lo que sería nuestro diseño, pero también podríamos hacer vistas, bueno, de perfiles, alzados, vistas isométricas del mismo. Ahora mismo, bueno, si fijáis, esto es un alzado, por ejemplo, una isométrica, con otro punto de vista. Habitualmente nosotros vamos a usar AutoCAD para un dibujo tipo 2D totalmente ortogonal y una vista en planta. Por lo tanto, este apartado está más pensado para usuarios que llevan a cabo proyectos tipo 3D. Yo para el mundo del 3D os contaré, ¿no?, la herramienta de SketchUp, que es un programa para modelado 3D mucho más sencillo, que se integra bastante bien también con AutoCAD y nos va a permitir modelar mucho más, bueno, de forma rápida y sin ningún tipo de complicación. Sin embargo, AutoCAD, a pesar de ser bastante potente, es bastante más complejo y por lo tanto no vamos a entrar en ese módulo de dibujo 3D con AutoCAD, pero que sepáis que desde aquí podríamos cambiar la visualización de la cámara, ¿no?, el tipo de vista. En el segundo apartado incluso podemos cambiar el estilo gráfico para cuando estamos trabajando con esos modelos 3D y mostrar el proyecto pues como sólidos con volumen, con textura, con ciertas sombras, ¿no?, que nos permitan representar de una forma visual, ¿no?, más que se pueda apreciar mejor lo que estamos diseñando. Habitualmente cuando dibujamos planos arquitectónicos vamos a trabajar en el primer menú, el llamado estructura alámbrica, y por lo tanto no vamos a entrar en este tipo de grafismos que están enfocados, como os comento, al mundo del 3D. Bueno, en esta parte derecha superior tenemos también una especie de esquema, ¿no?, que nos permite o símbolo que nos permite cambiar entre las distintas vistas, de lo que os contaba anteriormente, ¿no? Puedo ver la perspectiva isométrica del proyecto, ver los distintos alzados en vista superior, que es como solemos trabajar, incluso girar, ¿veis? Este norte, podemos rotar lo que sería la visualización. Como os decía, habitualmente vamos a trabajar en esta vista superior, por lo tanto no vamos a modificar
el tipo de vista que está pensado para el mundo del 3D. En este panel encontramos algunas herramientas que bueno, son interesantes para la navegación por el proyecto, pero en nuestro caso no las vamos a usar, ya que vamos a usar el propio ratón de nuestro equipo para hacer todo este tipo de movimientos. ¿Cuáles son los movimientos más importantes? Pues principalmente el scroll con la rueda de nuestro ratón para hacer zoom, ¿veis? Puedo acercarme a un punto donde posiciono el cursor si hago un poquito de zoom o scroll, como si estuviésemos ampliando una fotografía, pues yo puedo acercarme o alejarme del proyecto. Además, el botón central de ese scroll o rueda de nuestro cursor, si yo la mantengo pulsada, sería el botón central del mismo y aparece esta mano que nos permite encuadrar también el dibujo, ¿no? Hacer un encuadre, no estamos moviendo geometría, ¿de acuerdo? No estamos desplazando, para desplazar habría que coger una geometría y desplazar, estamos moviendo la visualización. Por lo tanto, zoom y scroll nos van a permitir ese zoom y esa pulsación del botón central nos van a permitir trabajar de forma bastante fluida, ¿no? Con el proyecto, y vamos a poder navegar por la visualización del mismo. Todas estas herramientas que hay aquí, pues bueno, hacen un poquito esas funciones de movernos por el proyecto. Una de las cosas que os suele pasar es que quizás hacéis demasiado zoom y os perdéis, no encontráis el dibujo, o tenéis un zoom muy lejano, voy a quitar aquí mucho zoom y se ve tan pequeñito el proyecto que pensáis que habéis perdido el dibujo. Para recuperar la vista tenemos dos opciones, podemos hacer un zoom tipo extensión con este icono, o bien hacer doble clic con la rueda del ratón, como cuando pulsábamos en la mano, hacemos un doble clic y fijaros que hace un zoom extensión y me encuadra todo lo que está dibujado dentro de mi espacio de trabajo. Por lo tanto, si os perdéis en el dibujo, simplemente con este icono, ¿veis? Hacemos una extensión, o si no, haciendo doble clic con el botón central también podemos encuadrar. Más aspectos importantes del programa. Bueno, en la parte inferior izquierda tenemos los ejes del proyecto. Nosotros, como os comentaba anteriormente, estamos trabajando en una visualización, una vista superior, ortogonal, en planta. Estamos visualizando nuestro proyecto en 2D, por lo tanto, bueno, los ejes serán el eje Y y X, están representados aquí. De momento no tiene mayor importancia para el campo en el que vamos a dibujar nosotros, no os liéis con este aspecto. Luego, cuando pasemos al mundo del 3D, sobre todo en otro programa, ¿no? Como decía antes, como en SketchUp, sí va a tener más o mayor importancia el tema de los ejes. De hecho, si yo cambio la visualización, fijaros que si paso a una visualización isométrica en 3D de este tipo, veis aquí se entiende muy bien, también en el propio cursor, cuáles son los ejes del proyecto. Ahora veo en la vertical el eje Z, que determinaría la altura de un objeto, ¿no? Podría mover ese objeto también en los distintos ejes. Vamos a volver a la vista superior, que es esta de aquí, ¿veis? Entonces hay una coherencia entre el cursor, este visor que tenemos aquí, incluso el que tenemos en la parte inferior izquierda. También vamos a encontrar aquí una serie de pestañas. Es muy importante no confundir las pestañas que tenemos aquí abajo con las que veíamos en la parte superior. Las pestañas de la parte superior hacen mención a distintos archivos, ¿vale? Son distintos proyectos como tal, son dibujos totalmente independientes dentro de nuestro equipo. Sin embargo, las pestañas de abajo hacen mención a un único archivo, por ejemplo el proyecto 1. Yo voy a tener distintos espacios de trabajo, y principalmente el más importante es el espacio modelo, es donde voy a dibujar y representar lo que sería todo el diseño de mi proyecto, las distintas vistas, las plantas, detalles constructivos, todo tipo de información que represente el proyecto, ¿de acuerdo? Sin embargo, cuando vamos a imprimir, ya si me voy a presentación, de hecho yo podría cambiar aquí el nombre y llamar, pues no sé, esto va a ser la planta de distribución, por ejemplo. Distribución. Y este plano, por ejemplo, podría ser el plano de, no sé, climatización. Bueno, son distintas documentaciones que tenemos en el proyecto, puedo crear las láminas que yo quiera, y en cada una de ellas vamos a mostrar distintos planos o partes del proyecto, ¿no? Distintos dibujos con nuestra cartela, información accesoria, y será la información que vamos a imprimir, lo veremos más adelante en esa lección sobre impresión, ¿no? En la cual vamos a imprimir la documentación gráfica del proyecto. Únicamente mediante estas pestañitas vamos a poder, bueno, pues hacer esa impresión, es bastante sencillo. Entonces es muy importante siempre el espacio modelo, donde vamos a tener todo el proyecto dibujado. Vamos a dibujar aquí algunas geometrías más para que lo veáis. Yo puedo tener el proyecto aquí como tal dibujado, y luego en mis distintas láminas, por ejemplo en este primer plano de distribución, tener una ventana gráfica en la cual, ¿veis?, tengo un acceso directo a lo que estoy dibujando en el espacio de modelo, que sería esto de aquí. También puedo, pues no sé, tener esta ventana
por un lado y posteriormente insertar una segunda ventana, o vamos a copiar esta. Esto se llaman ventanas gráficas, son accesos directos al proyecto, y tener aquí una ventana con un tipo de zoom y aquí otra, por ejemplo, más de detalle sobre, por ejemplo, esta pieza, ¿no? Para verla con un poquito más de detalle, o de esta estancia. Hacen mención al mismo proyecto. De hecho, si yo modifico, vamos aquí a modelo, si yo modifico un elemento, fijaros, voy a hacer aquí un aspa, si me voy al plano de distribución, veis, se ve afectado el dibujo. Esto es un acceso directo a lo que sería el espacio de modelo. Para entrar dentro de una ventana gráfica y poder editar o desplazar la visualización, simplemente haciendo doble clic, ¿veis? Entro dentro de una visualización. Si hago doble clic fuera, estaría trabajando fuera del espacio modelo y estaría trabajando en lo que sería el plano, ¿no? Aquí puedo poner, por ejemplo, pues la cartela con el nombre del plano o la distinta información que yo considere, la escala, pues si es escala 1:100, bueno, información relevante. Acotaciones, notas, leyendas, tablas de superficies, toda esa información irá aquí adjunta en cada uno de los planos del proyecto. ¿Qué más elementos encontramos en la parte inferior? Bueno, uno muy importante que es esta barra que hay aquí de comandos. Yo voy a escribir cualquier comando y fijaros que me lleva un acceso directo a la herramienta, en este caso línea o comando, y puedo dibujar directamente. Además hay información de lo que tengo que hacer en cada momento. Si por ejemplo escribo círculo, intro, ¿veis? Aquí me va diciendo, bueno, precise el punto central, te va diciendo o indicando, dando las indicaciones o instrucciones para que vayas ejecutando cada una de las operaciones. ¿De acuerdo? Esa es la barra de comandos. Actualmente en las últimas versiones del programa aparece, bueno, la entrada dinámica que viene activa por defecto y que yo siempre recomiendo que tengáis activa, que es esta entrada de aquí, que es algo parecido a esta barra de comando pero que queda integrada en el propio cursor. Fijaros que si por ejemplo empiezo a dibujar una línea, ¿veis? Tengo siempre la entrada de datos, por ejemplo las unidades, que es mucho más sencillo e intuitivo a la hora de dibujar. Ahora veremos cómo vamos introduciendo datos, pero es mucho más sencillo que la propia barra de comando clásica del programa. Ahora ya simplemente con esta opción activa puedo escribir, por ejemplo, línea, ¿veis? Y al lado del cursor ya tengo los distintos comandos o lo que esté buscando, ¿no? Por ejemplo, un arco. Pues bueno, escribo arco, intro, y dibujaría un arco de forma bastante más sencilla que teniendo que llevar el proceso aquí abajo. Por lo tanto, yo esta barra de comando casi que vamos a prescindir de ella porque, bueno, con la propia entrada dinámica, esta funcionalidad, vamos a poder establecer cualquier dimensión o acceder a cualquiera de los comandos del propio programa. De esta forma, si quiero hacer cualquier tipo de comando, ya sea un dibujo o una modificación, por ejemplo copiar, simplemente escribo copiar o copia, y para activar el comando o bien hago espaciadora o botón derecho o intro, ¿de acuerdo? Lo que os resulte más cómodo. Yo voy a hacer, por ejemplo, espaciadora y ya tengo asignado el comando. Fijaros que las instrucciones, tanto de la barra, dice designe objeto como junto al cursor, ¿no? Me da esas indicaciones y por lo tanto necesito, si voy a hacer una copia, designar previamente lo que sería el objeto a copiar. Hago un clic inicial y un clic final con esta ventana de selección y selecciono el objeto que voy a copiar. Cuando están todos los objetos que voy a copiar seleccionados, puedo hacer nuevamente o espaciadora o intro o botón derecho del cursor, lo que os resulte más cómodo. Voy a hacer botón derecho del cursor. Y ahora me pregunta, o me pide el programa, me solicita que precise un punto base, se refiere a un punto base para la copia. Si os fijáis, lo que quiero que veáis es que AutoCAD va dando indicaciones continuamente para hacer cualquier proceso, haciendo que todo sea mucho más sencillo. Es importante que leáis siempre las distintas indicaciones, o bien en la barra inferior de comandos o en la propia entrada dinámica junto al cursor de lo que hay que hacer en cada momento. Bueno, si preciso el punto base, por ejemplo, aquí, clic. Ahora ya sí estoy moviendo y copiando esta pieza que había seleccionado previamente. El programa ahora me pide que precise el segundo punto. Pues bueno, el segundo punto de la copia va a ir aquí. Si quiero hacer copias múltiples, podrías seguir haciendo clic en distintos sitios y cuando quiero finalizar, simplemente con la tecla Escape o escape. ¿Veis? Es muy sencillo. Los procesos siempre al final van a requerir o bien de dar al iconito de la herramienta o de la funcionalidad o escribir el término del comando, por ejemplo, círculo. Intro, me pide el punto central, ahora me pide que precise el radio del círculo, confirmo y ya está. Es bastante intuitivo. Todas las herramientas siempre van a tener un conjunto de procesos o de acciones que tenéis que ir tomando de forma secuencial.
Al principio puede costar un poco porque bueno, es vuestra primera toma de contacto con el programa, pero cuando os habituéis y hayáis llevado a cabo múltiples proyectos, veréis que no tiene ninguna complejidad, ¿de acuerdo? Porque esto se automatiza mucho, lo vais a interiorizar, ¿no?, en vuestros procesos y no vais a tener que estar pensando continuamente qué hay que hacer, ¿no?, en cada acción o leyendo lo que nos pide el programa. Cuando ya habéis hecho, por ejemplo, un proyecto completo en el cual habéis llevado a cabo miles de líneas, evidentemente, para terminar todo el proyecto, estos procesos los vais a, como os comento, a interiorizar y a sistematizar, ¿no? Van a salir de forma totalmente automática. Más cosas importantes a la hora de comenzar con AutoCAD. Bueno, son todas estas funciones que nos encontramos en la parte inferior derecha. Yo actualmente para la formación, la verdad es que he activado todo, he sacado todas las opciones que hay disponibles. Habitualmente no están todas fuera. Lo que pasa que, bueno, yo para explicar las principales y para algunas consultas que me hacéis, pues bueno, tengo todo activo porque algunas veces activo algunas de las herramientas que vienen aquí abajo. Pero principalmente no, veréis que no se usan todas. Cosas importantes, vamos a hacer un pequeño repaso para que veáis, porque esto sí que es cierto que es muy importante, es muy relevante, estas opciones que las tengáis claras. Este primer iconito, muy útil. Este primer iconito es muy útil, os va a permitir pasar al espacio de papel, ¿vale? A lo que sería la presentación, esto que comentaba anteriormente. Yo puedo pasar aquí a modelo o presentación y dando a este iconito, igualmente puedo pasar de un modo a otro. Fijaros que cuando yo estoy aquí dentro del espacio de la edición, también puedo hacer clic aquí y pasar directamente al modelo, de modelo a papel, y bastante cómodo, ¿no? No tengo que hacer doble clic fuera. Luego a continuación vais a encontrar el tema de la rejilla y el forzar cursor con un poquito de la mano. Esto se puede ajustar, lo veremos en clases posteriores, ¿no?, lo que es la dimensión de esta rejilla de apoyo. No siempre hay que tener activa la misma porque esto, bueno, se usa para algunos proyectos que son de tipo modular, no siempre es necesario trabajar con este sistema que coarte el movimiento, y esto lo que os va a permitir es, por ejemplo, si tenéis pues eso, un proyecto que sea muy modular y activáis el modo de forzar cursor, fijaros cómo el cursor se adapta a los vértices de esta retícula y me permite trabajar de una forma como muy modular. Bueno, para algunos tipos de proyectos puede ser interesante, no siempre se usa, pero tenedlo en cuenta que tenéis este modo de dibujo, ¿de acuerdo? Serían estos dos iconitos. Por norma general no suelen estar activos, pero ahí están las opciones. Otra herramienta muy importante, como veíamos anteriormente, es la entrada dinámica. Os recomiendo mucho que esté activa. Es esta cajita que aparece cuando yo uso cualquier comando. ¿Veis? Esta caja que aparece a la derecha y me permite introducir datos está activa porque este icono está activo. Si lo desactivo, únicamente aparece el elemento a dibujar y no aparece esa entrada dinámica, que es súper cómoda, que aparece, pues como os comentaba, en las últimas versiones del programa, y creo que facilita mucho el trabajo. Otra funcionalidad imprescindible dentro de AutoCAD sería el modo ortogonal, la tecla F8, que es esta de aquí. Esta tecla, bueno, lo podéis activar mediante F8, mediante la tecla F8, mediante este icono también. Os permite trabajar de forma ortogonal, ¿de acuerdo? Esto en el mundo de la arquitectura pues bastante útil porque habitualmente vamos a trabajar con sistemas ortogonales, es decir, con paralelas y perpendiculares, y resulta muy cómodo activar el modo, simplemente que sepáis que se puede activar o desactivar desde este apartado. Me salto algunas herramientas porque ahora mismo no son demasiado importantes para que no se demore demasiado la lección, ya que es una lección de conceptos básicos, y por lo tanto si no cuento alguna de ellas es porque realmente no es importante ahora mismo. Sí me parece muy importante esta opción que dice forzar, bueno, el cursor a los puntos de referencia. ¿Los puntos de referencia qué son? Bueno, pues son, si desplegamos aquí, son los distintos puntos que el programa va a tener en cuenta a la hora de dibujar. Los va a tener como puntos, pues eso, de referencia, ¿no? Funcionan con una especie de magnetismo, entre comillas, a la hora de dibujar cualquier elemento, ¿no?, o línea en el proyecto. Vamos a ver un ejemplo. Fijaros que aquí, si tengo activa esta opción, quiere decir que yo voy a poder visualizar puntos finales, puntos medios, los centros de cada elemento que sea tipo arco, tipo circunferencia, bueno, perpendiculares, distintas formas geométricas, ¿no?, que facilitan mucho el dibujo técnico. Si yo dibujo una línea
y me posiciono aquí, ¿veis? Este punto final que se marca es debido a que tengo activo este modo de forzar cursor a punto de referencia. El punto medio de esta línea, ¿veis? Estaría aquí, punto medio, punto final también, o un encuentro, o incluso una perpendicular, ¿veis? Este símbolo de perpendicular. Pues todo esto viene marcado gracias a que tengo activo estas referencias a objetos. No os preocupéis porque lo iremos viendo en detalle durante el curso, pero ya os lo comento porque tenéis que tener en cuenta que son funciones básicas, ¿no? Imprescindibles, y lo que hace AutoCAD un programa tan potente, ¿no? A la hora de dibujar este tipo de funcionalidades. Esta función que aparece aquí también marcada, que se llama mostrar el forzado de las líneas de referencia, ¿no? Ese es el nombre que tiene, la tecla sería la F11. Esto lo que permite es que cuando estamos dibujando, fijaros que AutoCAD, vamos a dibujar en modo ortogonal, fijaros que AutoCAD os proyecta una extensión, ¿veis esta crucecita verde? Si yo me posiciono encima, le estoy diciendo a AutoCAD que quiero que me marque el punto final con esa línea, ¿veis? Y me ayuda mucho en el dibujo. Ahora yo puedo llegar justo hasta el extremo final. Si yo, por ejemplo, quiero lanzar una línea hasta el punto medio, que está aquí, es una referencia a objeto, o sea, a elegir el punto medio, es este, mantengo el cursor sin hacer clic sobre ese punto medio y ahora me desplazo un poco, ¿veis? Y me ayuda a llegar exactamente hasta el punto medio. Aquí podría llegar al punto medio. Es una forma de dibujo muy sencilla sin tener que dibujar líneas auxiliares, simplemente ayudándonos de esas extensiones, ¿no? ¿Vale? Creo que se entiende. Si me desplazo hasta aquí, pues si me posiciono un poquito, ya me marca el punto final y me ayuda a dibujar y al ir cogiendo distintas alineaciones. Pues eso se consigue con esta opción de mostrar el forzado de la línea de referencia. Entonces, dos opciones muy importantes. Bueno, aquí hay algunas opciones accesorias, ahora no voy a entrar en ellas, no son demasiado importantes, lo iremos viendo durante el curso si fuese necesario. Bueno, esto sería principalmente lo que sería el espacio de trabajo, la creación de un archivo nuevo, y me parece fundamental como conceptos básicos de uso del programa. Hasta aquí voy a dejar esta primera parte, a continuación vamos a ver el uso de las distintas herramientas del programa, ¿vale? Un poquito a modo de resumen. Ya tenéis una visión general de lo que sería toda la interfaz, de cómo dónde se ubica, ¿no? Cada una de las funciones, y podéis abrir archivos nuevos y saber principalmente moveros por el espacio de trabajo. Por lo tanto, en la siguiente lección vamos a comenzar a dibujar ya con el propio programa. Me despido, nos vemos en la siguiente clase. Chao. Que vamos a continuar con los conceptos básicos de uso de AutoCAD. Vamos a hacer algunas geometrías para poder explicaros una de las herramientas más importantes de AutoCAD, que es el tema de la selección, ¿vale? Es fundamental poder seleccionar y aprender a seleccionar de forma correcta. Vamos a dibujar, por ejemplo, un círculo, entonces únicamente o bien escribiendo círculo, ¿vale? Se puede, o con el iconito de círculo. El programa me pide un punto central y que establezca un radio, por ejemplo 50, intro. Podría hacer un poquito de zoom. Ahora vamos a dibujar una línea con la herramienta de línea. Fijaros que, como si observamos, tengo activa la opción de referencias a objetos, el F3, y por lo tanto me sale el punto central de la circunferencia. Si no saliese ese centro es porque no tenéis activo en esta pestaña esta funcionalidad. ¿De acuerdo? Yo tengo activado que me tenga en cuenta esa referencia a objetos, que sería el centro, y por lo tanto podré dibujar una línea de aquí a aquí que mida, por ejemplo, 60, intro. Y una segunda línea con este comando también, o puedo escribir directamente escribiendo línea o L, o L también, me activa el comando. Cojo el punto final de esta línea y hacia este lado, fijaros, muy importante, estoy trabajando en modo ortogonal, que me permite que la línea no coja cualquier dirección. Quiero hacer una línea totalmente horizontal, ¿no? Para hacer este pequeño ejemplo. Vamos a activar el modo ortogonal y para escribir el valor únicamente debo marcar la dirección de la línea, que en este caso va hacia la izquierda, y escribir el valor, que será 60. Para que aparezca esta pequeña cajita con el valor es importante que tengáis activo la opción de entrada dinámica, si no, ¿veis? No aparecería esa cajita y bueno, habría que escribir en la barra de comando inferior, que es un poquito más lioso, ¿no? Entre comillas. Vamos aquí a escribir 60, intro. Ya tendríamos una línea que es simétrica y ubicada en el centro de la circunferencia y sobresale 10 unidades desde aquí, ¿no? Pues ya que tenía un radio de 50, 60 cada una de estas líneas. Para saber exactamente cuánto mide, si hago clic en el extremo final, fijaros que aquí puedo ver en la caja inferior que esto mide 60. Si quiero que tenga otro valor, podría directamente
pulsar con el tabulador del teclado, la tecla de tabulación, y pasar de una caja a otra, ¿veis? Puedo establecer que en lugar de 60 mida, por ejemplo, 80, intro. Para esta recta mide 80 unidades. Vale, para seleccionar en AutoCAD tenemos distintos métodos. Podemos hacer una selección directa haciendo clic sobre una geometría. Veis que coge un color más fuerte, es como que se ilumina. Este blanco pasa a ser un blanco más marcado. Puedo seleccionar aquí y ya tendría la pieza seleccionada. La selección en AutoCAD funciona mediante un sistema aditivo, es decir, que si yo selecciono una línea y vuelvo a seleccionar, va sumando distintas selecciones. Si pulso Shift, fijaros que aparece el símbolo menos. El Shift sería la tecla de mayúscula temporal de vuestro teclado, no el bloqueo de mayúsculas, sino la flechita, ¿no?, hacia arriba del teclado que marca esa mayúscula temporal. Si yo pulso de nuevo, se deselecciona. Entonces, este sería un sistema de selección de elementos de forma aditiva, donde voy sumando o quitando elementos pulsando Shift. También puedo usar el sistema de selección mediante ventana. Simplemente hago un clic, ¿veis? Y hago una ventana de selección de izquierda a derecha, adquiere este color azul. Sin embargo, si hago una ventana de selección de derecha a izquierda, coge este tono verde, que lo que me está indicando es que con este sistema de selección, en el cual el cuadrado es verde y la línea de la selección, ¿no?, de la ventana es discontinua, como podéis ver, todo lo que tocaría la ventana quedaría seleccionado. Sin embargo, con el sistema de selección de izquierda a derecha de color azul, tan solo selecciona lo que hay dentro del rectángulo, ¿no?, la geometría que se engloba en su totalidad dentro de esta superficie. Por lo tanto, solo selecciona esta línea. ¿Veis la diferencia, no? Si yo hago una ventana de izquierda a derecha, tan solo queda seleccionado lo que hay dentro. Si la hago de derecha a izquierda, seleccionaría todo lo que toca, ¿vale? Es muy diferente. Cuidado con estas selecciones de derecha a izquierda porque seleccionan todo y son un poquito más, bueno, pues peligrosas entre comillas, porque podéis eliminar o seleccionar elementos que no os interesen. Esta es más precisa, la de izquierda a derecha, ya que solo selecciona lo que queda dentro. Es una forma muy sencilla de seleccionar. En las últimas versiones del programa aparece la funcionalidad de mantener pulsado el botón izquierdo, ¿veis? Y poder dibujar exactamente una ventana de selección con la geometría que yo quiera. Veis que estoy dibujando esta geometría de forma que seleccionaría lo que queda dentro. También puedo hacer de derecha a izquierda, fijaros, hacer una selección que toque, ¿veis? Está seleccionando los elementos que toca. Si no, de izquierda a derecha, solo lo que hay dentro. Esto es muy importante porque vamos a necesitar, para modificar cualquier objeto, que es lo que vamos a ver ahora, seleccionar previamente. Yo no puedo, por ejemplo, hacer un escalado o una copia o un giro o desplazar un objeto si previamente no lo he seleccionado. Entonces es muy importante seleccionar y luego con el comando de copiar hacer la copia, ¿de acuerdo? Si no tuviese nada seleccionado y yo doy a un comando, por ejemplo el de desplazar, este de aquí, fijaros que AutoCAD pregunta o te pide que designes objetos, ¿no? O sea, que los selecciones. Por lo tanto, podría hacer ahora la ventana de izquierda a derecha, seleccionar este conjunto, hacer intro, espaciadora o botón derecho, lo que resulte más cómodo para confirmar la selección de objetos, hago intro. Y ahora ya sí puedo mover perfectamente la pieza. Ahora solo me puedo mover en modo ortogonal. Es debido a que tengo activo el modo ortogonal. Esto es muy importante, que continuamente estéis pasando de modo ortogonal a no ortogonal. Y eso se hace con la tecla F8, ¿vale? La función 8 del teclado. Entonces simplemente pulsando la tecla F8 podéis pasar de un modo ortogonal a un modo totalmente libre de movimiento. Entonces en nuestro ámbito de dibujo habitualmente trabajamos en ortogonal, pero en otras ocasiones vamos a tener que hacer desplazamientos que no son del tipo ortogonal, como el que he hecho yo ahora. Eso es muy importante. Cualquier elemento también yo puedo seleccionar y si os fijáis tiene una serie de transformadores, estas líneas de aquí, son unos controladores que nos permiten ampliar, reducir y hacer algunas modificaciones con el objeto. Una línea, ¿no? Podría seleccionar el punto final y extender la línea o cambiar ese punto para modificar la trayectoria. El punto central de la línea también se puede desplazar, ¿vale? Es bastante sencillo. Por lo tanto, bueno, para seleccionar, ya sabéis, ventana de selección, podría seleccionar todo y suprimir con la tecla del programa o incluso con esta herramienta que nos permite borrar, podemos suprimir parte del dibujo. Por lo tanto, importante la entrada de datos. Como veíamos, lo más sencillo es dibujar una línea, es el elemento más sencillo. Y fijaros que lo primero que nos pide el programa es precisar el primer punto, el origen de la línea. Podría ser clic aquí, por ejemplo. Y a continuación nos piden dos valores. Hay el valor de longitud, que es este, el que se está moviendo, en el color azul, y el valor de ángulo.
Yo puedo establecer, por ejemplo, una longitud de 250 y si quiero establecer el ángulo de la línea con respecto a la horizontal, simplemente con el tabulador, ¿veis? Paso de una cajetita a otra. De 250 hago tabulador y paso a los grados. Voy a poner, por ejemplo, 45. Si hago intro, lo que consigo es confirmar la geometría. Tendría una línea de 250 y un ángulo de 45 grados con respecto al horizontal. Es la forma de dibujar en AutoCAD, es bastante sencilla. Pues igual que este elemento de dibujo, cualquier elemento que probéis y que iremos viendo durante el curso, veréis que os va a pedir una serie de datos de longitud, de diámetro, etc. En el mundo del dibujo arquitectónico, la polilínea tiene casi mayor importancia que la línea. ¿Qué diferencia hay? Bueno, que la línea son segmentos o trayectos que quedan totalmente independientes. Fijaros, yo voy haciendo distintos trayectos y los tengo de forma independiente, ¿vale? Están fragmentados. Sin embargo, la polilínea son trayectos que van a estar totalmente unidos y serán continuos. De hecho, puedo combinar trayectos rectilíneos con trayectos, por ejemplo, curvos. Para ello, si le doy a la flechita hacia abajo del teclado, tengo distintas opciones. Podría crear un arco, ¿veis? Y pasar a un arco. Y esto es una polilínea. Esta es la diferencia. Aquí son distintos segmentos independientes y aquí son elementos que están en conjunto y es bastante más cómodo y es un trabajo más eficiente, va a hacer que todo sea más ordenado y que funcione mejor dentro de AutoCAD. Por lo tanto, lo ideal es siempre crear polilíneas, siempre que sea posible. Hay un proceso en el cual yo puedo pasar de polilínea a fragmentos, ¿no? Como tal, que es el proceso de descomponer. No suele ser habitual usarlo, pero se podría. Si yo descompongo, fijaros que ahora la geometría está totalmente suelta y es independiente. También puedo seleccionar todo y dentro de modificar ir al apartado de juntar o unir y ahora automáticamente pasa a ser nuevamente una polilínea. Una vez dibujada cualquier geometría, vamos a tener siempre en cuenta que vamos a tener que modificar la misma y para ello siempre vamos a usar este segundo bloque que comentábamos y al igual que cualquier comando de AutoCAD, las instrucciones van a venir determinadas por el propio programa, ¿de acuerdo? Entonces va a ser bastante sencillo e intuitivo, ¿no? Yo, por ejemplo, podría tener esta geometría. Si quiero hacer una simetría de esta pieza, simplemente haciendo clic en el icono de simetría, hay dos procedimientos dentro de AutoCAD. Tenemos siempre la posibilidad de seleccionar previamente el objeto y posteriormente seleccionar el comando, bien mediante el icono o escribiendo el término, ¿no? Simetría, con el atajo de teclado, o bien no seleccionar absolutamente nada y elegir el comando que vamos a usar. Por ejemplo, simetría. Claro, si no selecciono nada previamente, AutoCAD me va a obligar a designar los objetos o el objeto, en este caso al que quiero aplicar la modificación. Vale, una vez seleccionado el objeto, hacemos intro y a continuación segundo clic para establecer el eje de la simetría y el ángulo, el grado con el que la queremos ejecutar. ¿De acuerdo? Bastante sencillo. Luego, me pregunta en este caso para este tipo de comando que si quiero conservar el objeto de origen, que sería este triángulo, o no. Decimos que sí, que lo borre, lo elimine y nos quedaremos con la pieza asimétrica. Bueno, todo esto es muy importante, lo iremos viendo ahora a continuación con un pequeño proyecto en el cual vamos a emplear tanto las líneas, ¿no? O, las herramientas de dibujo principales y los modificadores y los comandos de modificación más importantes. Una vez que esté todo el proyecto hecho, en nuestro ejemplo vamos a hacer una pequeña estancia, un ambiente interior, llegará el momento de tomar anotaciones, acotar y establecer los distintos elementos de toma de datos que van a dar información sobre el proyecto. Entonces, para eso usaremos el tercer bloque. También muy importante a la hora de dibujar, ahora lo veremos en el proyecto, tener el sistema de capas bien configurado. Para ello, simplemente con el propio gestor de capas, haciendo clic en este botón, vamos a crear las distintas capas. Voy a mover esta ventana. Ya sabéis que estas ventanas, se pueden ocultar para que no molesten y dejarlas en modo de ocultación automática con este iconito. Simplemente se desplegarían cuando nos posicionemos encima de ellas. También podemos adosar la propia ventana al lateral del programa, ampliar para ver un poquito mejor con este clic, para ver mejor cada una de las funcionalidades de las capas y únicamente ir creando distintos elementos, como puede ser, por ejemplo, muros, carpinterías, mobiliario, las distintas capas de nuestro proyecto, incluso cotas, texto, etcétera. Y además a cada una de esas capas asignar un color para que sean fácilmente identificables los elementos según la capa en la cual se encuentra. ¿Vale? Las capas es un sistema para poder organizar la información del proyecto.
Por ejemplo, cotas vamos a poner color amarillo, a carpintería verde y a muros, por ejemplo, pues no sé, este color magenta. Aceptar. Claro, cada uno de los elementos yo podría seleccionar y en la pestañita superior de capas asignar la capa que a mí me interese. Por ejemplo, carpintería, cota o muro, la que yo establezca para este elemento. Si este elemento fuese un mobiliario, una pieza de mobiliario, yo podría seleccionar el mismo y ubicarlo en la capa de mobiliario. Ahora mismo no la he creado, voy a crear una nueva que se llame mobiliario y vamos a establecer un color para mobiliario de cian, ¿vale? Selecciono el objeto que es el mueble y lo introduzco en la capa de mobiliario, ¿vale? Son las principales herramientas, las vamos a poner ahora en práctica con un pequeño ejemplo, una pequeña actividad muy sencillita, pero nos va a permitir tener esa primera toma de contacto con el programa y que veáis que no es tan complicado como puede parecer. Al final los procesos son bastante sencillos, tenéis que tener un poquito de paciencia y poco a poco ir avanzando con proyectos cada vez más complejos, pero empezando siempre por geometrías muy sencillas y poquito a poco veréis que AutoCAD no es un programa que sea muy complicado de aprender. Luego también veremos algunas funcionalidades como esa opción de crear bloques para algunos elementos y lo que serían las propiedades de los objetos, ¿vale? Si quiero otro tipo de trazado, otro grosor, ¿no? En la línea o incluso que sea una línea tipo discontinua, también se puede cambiar desde este propio gestor, ¿de acuerdo? Lo veremos también en una clase destinada a este tipo de elementos, ¿no? Bueno, hasta aquí nada más. Me despido por esta segunda sesión que hemos visto sobre los conceptos básicos de AutoCAD. Ya sabemos dónde se ubica cada una de las herramientas, principalmente o un poquito por encima para qué sirve cada una de ellas y sobre todo cómo son los procesos de trabajo. A mí me gustaría que os quedaseis con el concepto que os comentaba anteriormente, ¿no? Y es que AutoCAD siempre da instrucciones, da indicaciones, os dice lo que hay que hacer en cada momento. Entonces, muy importante ahora que estáis empezando a usar el programa que os fijéis en las pequeñas etiquetas que aparecen junto al cursor o incluso en la barra de comando inferior para saber exactamente cómo se hace cada uno de los procesos, ¿de acuerdo? Si no sabéis exactamente lo que hay que hacer en cada momento, AutoCAD te va a indicar cuál es el siguiente paso, ¿no? Precisar un punto o confirmar una medida o bueno, hacer cualquier tipo de comandos resulta bastante sencillo ya que AutoCAD da una serie de instrucciones y pautas bastante precisas, ¿no? Que no llevan a equívocos ya que está bastante claro y determinado cada una de las partes del proceso. Bueno, hasta aquí nada más, me despido, nos vemos en la siguiente lección del curso de AutoCAD. Chao.